en este mismo sentir, espíritu y concentrados en esta noche. Tenemos un invitado, él ya es parte de la casa, ya ha venido a compartir con nosotros. Él es Facundo Luzardo, director de PMI Uruguay, y está acompañado de su esposa Paola y su pequeño, que viene en camino, así que bueno, una vez más les damos la bienvenida y bueno, que el Señor te use y nos hable en esta noche a través de tu vida. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Un lindo placer estar por acá. Qué lindo volver a compartir. Estuvimos el año pasado y bueno, el año pasado fue más una presentación porque estábamos arrancando con el ministerio de PMI. Y bueno, y ahora queremos compartir algunas cosas de la palabra de Dios. Quiero que nos podamos enfocar un poco en las marcas de Jesús, que yo soy bastante malo con los spoilers, ya se los tiro así todo de una. La idea es que las marcas de Jesús puedan ser también nuestras marcas, puedan ser las cosas que a nosotros también nos definen, nos identifican con la cruz. Pero bueno, venga, acompáñenme y si no, mira, para algo... Estuvimos un buen rato dándole a esto. Vamos a Gálatas 6. Y acá en Gálatas 6 tenemos algunas cosas bien interesantes. Miren cómo comienza. En Gálatas 6 dice: fíjense que uso estas letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Acá está todo en mayúscula, en mi Biblia está todo en mayúscula, en varias de sus Biblias seguramente aparece todo en mayúscula. Es una forma de las editoriales de mostrarnos que incluso en el original, que aparte sabemos que lo que tenemos son copias de eso, todos trataron de pasar esta cuestión de que realmente se notaba una diferencia en la escritura. Se ve que Pablo venía dictando esta carta y de repente dijo: dame eso para acá, y empezó ahí a escribir. ¿Por qué? Porque él quería, en estas últimas palabras, decir algo súper: ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Y yo decía, pensé que iba a decir algo importante. Yo no sé, pero no me acuerdo de la última vez que vimos acá alguno entrar a la iglesia con ganas de andar circuncidando gente. ¿Qué tendrá que ver con nosotros? Pero enfoquémonos un poco en esto que dice sobre el final. Dice que ellos andaban queriendo obligar a la gente a que se circuncide, que empiecen a agregarle algo a su fe. ¿Por qué? Dice que no querían ser perseguidos por la enseñanza más básica y elemental del Evangelio. Que la cruz de Cristo, solo la cruz de Cristo, salva. Y esto es algo que nos debería llamar un poquito la atención. A mí, por lo menos, la primera vez que me detuve a pensar sobre esto, ¿sabe que me llamó la atención? Porque yo decía, a ver, no se pone así a pensar, ¿no? En ese momento, los Gálatas, Imperio Romano, un poco la situación de la diversidad religiosa, todos los dioses que se adoraban en esa cultura greco-romana, había dioses de todo tipo, tamaño y color. Se seguía practicando sacrificios medios embromados. Había templos que incluso se seguía practicando los sacrificios humanos. Había todo tipo de cosas súper raras. ¿Y me vas a decir que toda esa gente no tenía ningún problema? ¿Y se les complicaba esta partecita de decir que solo la cruz de Cristo salva? Creo que para nosotros nos tiene que llamar un poquito la atención, nos tiene que sobresalir y decir, bueno, ¿qué es lo que no encaja acá? ¿Por qué será de que les causaba tanto problema al punto de que ellos se vieron obligados, se vieron forzados a decir, che, si nos van a perseguir, si nos la van a complicar tanto por esta enseñanza del Evangelio, vamos a tener que acomodarla un poquito, vamos a tener que torcerla, vamos a tener que agregarle algo. Y estos que eran los que Pablo le llamaba los judaizantes, porque quería agregarle todas estas costumbres y leyes y cosas judías a cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio.
se pusieron a enseñar que para que ellos realmente pudieran ser parte del pueblo de Dios, tenían que atarse a la ley judía, y específicamente menciona este tema de la circuncisión. ¿Y cuál era este problema que ellos tenían? Dice que ellos tenían miedo a ser perseguidos por este tema. Y en el versículo 13 nos dice otra razón. Dice, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Acá nos dice que esta gente que se había puesto a torcer el evangelio, que había dicho, está todo bien con Jesús, ahora nosotros éramos judíos, está bien, entendemos que era el Mesías, el enviado de Dios, pero mira, esa cuestión de la cruz está todo bien, pero no alcanza. Primero nos dice en el versículo 12 que lo hacían porque tenían miedo, y segundo nos dice que lo hacían por orgullo. Lo hacían para poder decirle a otro, mira este Pablo empezó a meter estas ideas raras de la gracia a todo el mundo, pero toda esta gente que se circuncidó, que eran gentiles, que no tenían nada que ver, se circuncidaron porque, escuchame, me escucharon enseñarles a mí sobre todos estos temas, yo realmente les conté cómo era todo esto de la salvación, y yo los convencí, y bueno, estaban tan convencidos que pasaron por el cuchillo. Entonces esta gente, nos dice Pablo, que estaban torciendo el mensaje puro, único y suficiente de la cruz por miedo y por orgullo. Dos cosas terribles que en nuestra vida nos pueden llevar a cometer un montón enorme de errores. Vos en tu vida, y a mí me ha pasado en mi vida, si habremos metido la pata, si habremos faltado a la verdad, si habremos dejado a un lado la voluntad de Dios para nuestra vida, por miedo y por orgullo. Pensá un poquito para vos, en tu vida, ¿qué cosas ha generado el miedo o el orgullo? Cosas de las cuales no estás orgulloso. Cosas de las cuales vos dirías, si yo pudiera ir para atrás, esto definitivamente no tendría que haber sido así. Pablo nos cuenta que había gente completamente dedicada a torcer la verdad del evangelio, algo por lo cual él estaba dando su vida entera. Y acordémonos de una cosa, no es que Pablo está diciendo que ellos habían dejado de enseñar sobre la cruz, no es que ellos habían dicho, de esto ya no vale para más nada, no, enseñaban la cruz, pero además le agregaban cosas que hacían bolsa todo el mensaje verdadero de la cruz. Pero bueno, Pablo no se queda ahí. Si nosotros seguimos al versículo 14, dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Solo en la cruz vos y yo podemos encontrar valor. Solo en la cruz vos y yo podemos encontrar absolutamente todo lo que necesitamos. Y por eso alguno dice, ¿qué se nos puso a hablar? Yo pensé que Noche de Misiones nos iba a hablar de Mateo 28, Hechos 1:8, alguna cosa de esa. Pero cuando nosotros dedicamos tiempo a reposar nuestra mente y nuestro corazón en estas verdades tan lindas, tan profundas, tan transformadoras del Evangelio, son las que nos hacen decir, Pablo nos está hablando de que no hay absolutamente nada que se pueda comparar con el mensaje salvador, único y suficiente de la cruz. Solo la cruz de Cristo salva. ¿Por qué? Que es una pregunta que dejamos sin contestar. ¿Por qué para esta gente le causaba miedo? ¿Por qué a esta gente le causaba persecución que ellos presentaran a la cruz de Cristo, siendo que todas las otras atrocidades que presentaban las religiones en ese momento? Cuando vos y yo somos confrontados
con la cruz, con la realidad de que solamente en la cruz hallamos gracia, hallamos perdón, también somos confrontados con nuestro pecado. Porque, como alguien dijo, no hay buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio no son buenas si primero no nos presentan las malas noticias de nuestro pecado, de nuestra perdición, de nuestra necesidad de un Salvador. ¿Cómo va a ser buenas noticias de que tenemos a nuestra disposición la gracia y el perdón si no pensamos de que no hay nada de lo cual necesitamos ser perdonados? El mensaje de la cruz confronta e insulta. Pablo dijo eso también, de que el mensaje de la cruz es un insulto para aquellos que se pierden, para aquellos que no lo creen. ¿Por qué es un insulto? Porque en la cruz se terminan las verdades relativas. En la cruz se terminan aquellas cosas de bueno, está bien, vos seguís a Jesús por ahí, yo voy a creer en Dios a mi manera, yo voy a ver cómo lo voy a seguir. No, la cruz nos implica una completa y absoluta gracia, pero una completa y absoluta entrega de nuestra parte. Si vos y yo nos enfrentamos frente a la cruz y vemos el mensaje del Evangelio, nos damos cuenta que es algo ofensivo para nosotros y solamente puede ser recibido en humildad. Y cuando uno le presenta el mensaje de la cruz a gente que no está preparado, que no está lista, que no quiere saber nada con Jesús, que no quiere saber nada sobre arrepentimiento, sobre reconocer su necesidad sobre Dios, eso es un mensaje que insulta y es un mensaje que a mucha gente va a causar persecución para muchos. Es muchas de las cosas que nosotros vemos en el mundo musulmán. Vemos eso, que es un mensaje que no es tolerado. No es tolerado porque confronta con las otras verdades tan opuestas a la verdad de la cruz. Y Pablo, pensando en esto, dice que el mensaje de la cruz a él le quitó todo el orgullo y hace que no haya nada, absolutamente nada, en lo cual él se pueda gloriar, en lo cual él se pueda jactar. Porque frente a la cruz él dice, yo no soy nada, yo no tengo nada, lo único que tengo es la cruz de Cristo que me ofrece salvación. Por eso dice ahí, mi interés por el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. El reino de Dios, a ver, yo justo esta iglesia se lo tiene que saber de memoria. El reino de Dios es un reino al revés, claro, musical. A ver, muchachos, vamos arriba. Ciudad al revés, pero a ver, ¿a qué estaban haciendo referencia? Yo no le tengo que venir a enseñar eso, ustedes lo tienen clarísimo. El reino de Dios es el reino del revés, donde las cosas que a la gente le pueden parecer lógicas son completamente ilógicas con la perspectiva de Dios, y las cosas que Dios pide de nosotros son completamente ilógicas para el mundo. Entonces, cuando vos y yo pensamos en esto de que dice su interés por el mundo había muerto y el interés que el mundo tenía por él también murió, es porque Pablo todos sus intereses, todas las cosas las había entregado y las había puesto a la cruz, a los pies de la cruz de Cristo, para poder finalmente tener esa vida abundante. Este reino del revés es aquel que dice, si vos querés vida, tenés que morir. Y esa vida va a ser en abundancia. Si vos querés ser el mayor, tenés que ser el siervo, el menor. Y la cruz de Cristo es impresionante la transformación, el cambio que hace, porque cuando vos y yo vemos, somos confrontados con la realidad de que el Dios del universo, el creador de todo, aquel Dios que no se compara con nada ni absolutamente nadie, tuvo que tomar forma de siervo, forma de hombre para identificarse con nosotros, vivir la vida que vos y yo jamás podríamos haber vivido en santidad, para ser el único que podría haber muerto en lugar de otra persona. Y Él se entregó. Eso tiene que desarmar por completo nuestra idea de lo que significa vivir. Y eso nos hace querer entregarlo todo para poder tenerlo todo en el reino de Dios. Entonces Pablo dice que este reino le cambió todo a él. En el reino de Dios todo se da vuelta. Entonces es muy interesante. Si nosotros miramos las palabras de Pablo,
el versículo 15 dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Y ahora, ¿se acuerdan los dos motivos por los cuales esta gente cambiaba y torcía la verdad del Evangelio? Lo primero lo hacían por temor, por miedo. Y lo segundo lo hacían por orgullo. ¿No es tremendo que lo que la cruz de Cristo hizo en Pablo y debería hacer en nosotros es que da vuelta a esas cosas? Y donde había miedo, nos da amor, que es lo que la Biblia dice, que el amor quita fuera el temor. Y donde había miedo, nos da fe, nos da esperanza. Y donde había orgullo, nos despoja de toda cosa en la cual vos y yo nos podamos gloriar. Y decimos, si hay algo bueno en mí, si hay algo de lo cual la gente me podría dar una palmadita en la espalda, si hay algo en lo cual me podrían dar para adelante, yo digo, la cruz de Cristo. Solo en la cruz de Cristo, vos y yo lo tenemos todo. Y Pablo había sido completamente transformado por ese mensaje, por esa verdad que estaba transformando su vida. Y por eso es que él estaba tan caliente con esta gente. Por eso es que dijo al que le estaba dictando Gálatas, le dice, dame esa pluma para acá, un poco de tinta que le voy a escribir yo para que les quede bien claro. Que no anden inventando cosas, que no escuchen a esa gente. Si tocamos el mensaje del Evangelio, lo perdemos todo. Entonces, en la cruz, en ese lugar de muerte, es donde vos y yo encontramos vida y somos transformados en una nueva creación. Las señales externas, como este tema de la circuncisión, pero pensá vos en tu vida, ¿cuáles son esas señales externas? Que vos podés armarte una caparazón para mostrarle a los demás que está todo bien, para mostrarle a los demás de que vos ya superaste la gracia. Que bueno, está bien, vos aprendiste el Evangelio cuando recién viniste a la iglesia, cuando empezaste a conocer a Jesús, pero bueno, vos ahora estás para cosas mayores. Guarda con eso. ¿Cuáles son aquellas cosas que en tu vida podés estar poniendo para agregarle algo al mensaje de la cruz? Y estas cosas pueden ser súper sutiles, súper sutiles. No estoy hablando de que andemos predicando otra cosa rara, estoy pensando en cosas en nuestra vida. Esos días que vos no te sentís nadie delante de Dios. Y no en el sentido de Pablo, sino en el sentido de vengo macaneándola de tal forma que si no me pongo las pilas, no sé, ¿nos tenemos que poner las pilas con Dios o no? Sí, pero la motivación desde la cual vos y yo trabajamos para ir siendo transformados, lo cambia todo. No es lo mismo si vos y yo trabajamos por la aprobación de Dios que si vos y yo trabajamos en nuestra vida desde la aprobación, desde el amor, desde el favor de Dios que ya tenemos. Eso lo cambia todo. Entonces, la esencia es que vos y yo seamos una nueva creación de Dios. Y en el versículo 16 nos dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Esto puede parecer un simple saludo final de Pablo, porque ya está redondeando la carta, pero en realidad es importantísimo porque que la paz y la misericordia de Dios sea con todos aquellos que son el pueblo de Dios. Vos y yo no podemos experimentar la paz de Dios ni la misericordia de Dios si no hemos entendido y no estamos viviendo el mensaje del Evangelio en nuestra vida. Es algo que nos tiene que transformar por completo. Y acá llega, miren, lo tuve que poner en Reina Valera porque lo dice, acá hay que darle la derecha. De aquí en adelante, que nadie me cause más molestias. Hay otra traducción en uruguayo actual que dice, no me jodan más. No me embromen más con este tema. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Del Señor Jesús. Dice así. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y no es casualidad que él dice esto. Porque ¿contra quién es que Pablo estaba argumentando?
contra aquellos que querían obligar a la gente a hacerse otro tipo de marca. Una marca de la ley, una marca del pecado. Sin embargo, él dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas, no cualquier marca, no la marca de la ley ni del antiguo pacto, sino las marcas de Jesús. Y esto es algo que nos tiene que llevar a pensar. ¿Qué eran las marcas de Pablo? ¿A qué se refería con que él tenía en su vida, en su cuerpo, las marcas de su Señor Jesús? Yo creo que podemos pensar en dos tipos de marcas. Estoy segurísimo, nosotros sabemos, porque la palabra de Dios lo dice, que Pablo llevaba en su vida marcas, cicatrices literales, que él podía decir, estas son cicatrices, las de Jesús, sufriendo por el Evangelio. Lo dice en otra carta, Pablo lo dice aún más fuerte, si no me equivoco, Filipenses, donde él dice, así cumplo en mi cuerpo faltan de las aflicciones de Cristo. ¿Y de qué está hablando? ¿Cómo puede ser que le falte algo? ¿Cómo puede ser que sea necesario que él lleve las marcas de Cristo, de Jesús, si Jesús, él nos está diciendo que ya lo hizo todo? Y acá es donde nos metemos de lleno en la noche de misiones. No se preocupen que ya igual estamos sobre el final. Vamos rapidito a Juan 20. Juan 20, 24. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas un incrédulo, cree. Y Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Y lo que le faltan a los sufrimientos de Jesús, la razón por la cual Pablo dice que era necesario o que él llevaba en sí las marcas de la cruz, y la razón por la cual vos y yo tenemos que llevar las marcas de Jesús en nuestra vida, es que hay gente que hasta que no vea y no sienta las marcas de Jesús, no va a seguirlo, no va a creer en Él, no van a entregar su vida. Entonces la vida de Pablo entera era una presentación. Nada de lo que él hizo le sumó ni medio punto a lo que Jesús hizo en la cruz por nuestra salvación. Pero su vida, la forma en la que él fue un sacrificio vivo, era una presentación a los demás de yo vivo, yo sirvo, yo te estoy contando de un Dios real, te estoy contando de un Dios que lo entregó todo por vos y de esta forma yo lo estoy entregando todo para que vos puedas conocer este mensaje que te puede transformar por completo tu vida y que no te va a costar absolutamente nada, solamente que lo entregues todo para tenerlo absolutamente todo. Y cuando vos y yo entendemos esto, somos llamados a preguntarnos cuáles son las marcas que hay en nuestra vida por cargar la cruz que le puedan mostrar a otros que Jesús está vivo. Y estas en la vida de Pablo eran cosas bien literales que él podía levantarse un poco las ropas y mostrar. Pero también había otras marcas en la vida de él. Había marcas de decisiones que él había tomado en su vida. Había marcas del estilo de vida que él llevaba. Había marcas de las cosas que él había dejado a un lado por seguir a Jesús y por presentarle el Evangelio a otros. Y esas son las marcas que vos y yo, si somos seguidores de Jesús, debemos de tener. Esas son las marcas que vos y yo, si estamos
comprendiendo, si estamos viviendo el Evangelio, son marcas que vos y yo vamos a elegir llevar. Las marcas del sacrificio, las marcas de la entrega, las marcas de la renuncia, las marcas de aquellas cosas que si vos estuvieras en esos intereses del mundo, de los cuales decía Pablo, tendrías una vida completamente diferente. Y no estoy hablando de decir, bueno, hoy martes de noche podría estar en tu casa mirando la tele en vez de estar acá en la reunión. Estoy hablando de cosas un poco más profundas que eso, porque hay un montón de gente en el mundo que también que pasa su martes de noche en reuniones, un montón de clubes y un montón de cosas. Estoy pensando en cómo vos y yo invertimos nuestra vida, en cómo vos y yo nos gastamos por los demás para mostrarles el amor de Dios en formas prácticas, a través de las cuales ellos puedan ser abrazados por Dios, y ellos, al sentir las marcas en tu vida, al ver la forma en la que vos te entregás por ellos, puedan decir, este Jesús del cual vos me hablás está vivo. Puedan, mirándote a vos, ya no te vean más a vos, vean a Jesús y digan, mi Señor y mi Dios. Y hermanos, noche de misiones, eso es misiones. Eso es la misión de Dios. Para algunos, bueno, mejor dicho, para todos, comienza llevando las marcas de la cruz acá y ahora, y de ahora en adelante. Y mientras caminamos con Jesús, llevando su cruz, llevando sus marcas, amando a otros, dejando que otros toquen nuestras heridas y les digamos, estas son heridas que están en mí por presentarte el amor de Jesús. Algunos de ustedes Dios los va a llevar a otros lugares. El tema de evangelismo y misiones, cometemos un error si pensamos de que se trata del trabajo local y después aquellos que se van. La obra, la misión de Dios es una sola. Aquellos que no hacen la obra y la misión de Dios acá no la van a hacer si se toman un avión. Los aviones no ungen. Pero si vos y yo comenzamos con una vida de entrega, con una vida de dejar que el Evangelio nos transforme y nos marque, y dejar que esas marcas se muestren a los demás, Dios va a hacer grandes cosas con tu vida, acá y allá, hasta lo último de la tierra. Dios se está moviendo y Dios está haciendo cosas, y vos y yo somos invitados a participar de eso, participar en la forma en la que nos involucramos con la oración, en la forma en la que vamos, en la forma en la que nos preocupamos por aquellos que están allá, en la forma en la que ofrendamos, en la forma en la que vos y yo nos dejamos marcar por la cruz de Cristo para que su mensaje sea presentado. Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Jesús, por tu evangelio. Gracias, te damos por la cruz. Te damos gracias, Jesús, porque vos sos un Dios fiel, vos sos un Dios bueno, sos un Dios de misericordia, de gracia, sos un Dios que todo lo ha dado para que nosotros podamos disfrutar de una vida abundante. Gracias, Jesús, porque nosotros, estando perdidos en nuestros pecados, estando perdidos en nuestras vidas, centradas en nosotros mismos, sin propósito, en vidas completamente sin sentido, vos viniste a rescatarnos, viniste a tomarnos, viniste a decirnos, yo te amo, viniste a decirnos, yo quiero algo más para vos, yo quiero que tu vida marque la diferencia. Y gracias, Jesús, porque en la cruz se encuentra esa paradoja del reino al revés. En esa cruz nos podemos gloriar si nos humillamos y reconocemos que no somos nada. Pero al mismo tiempo en esa cruz encontramos todo el valor que necesitamos en nuestra vida. En esa cruz podemos, como dijo Pablo, podemos gloriarnos en esa cruz. Sí tenemos algo en que gloriarnos, y es en la cruz de Cristo. Podemos decir qué grande que es mi Dios. Ayúdanos, Jesús, a decidir consciente y diariamente tomar tu cruz. Y que esa cruz no sea algo nada más que llevamos a nuestras actividades, a nuestras cosas, a nuestros planes, a nuestros sueños, sino que dejemos que esa cruz
como dijo Pablo también, que seamos crucificados juntamente con Cristo y nos queden esas marcas de haber decidido seguirte. Y que esas marcas sean para gloriarnos en la cruz. Y cuando otros vean nuestras vidas de entrega, de dedicación, de amor, todo, absolutamente todo apunte hacia la cruz. Te pedimos, Dios, que vos transformes nuestra vida con poder. Por favor, Jesús, obra en nosotros. En tu nombre, Jesús, gracias. Gracias por la cruz. Permitinos llevar tus marcas hasta lo último de la tierra. Amén.